iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Y usted que está aquí conmigo dice amén. Por tanto, diga, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y voy a leer el verso 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oiga esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque ellas son verdad, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra y rompe y quebranta y redarguye y nos hace entender, aleluya, que sin Dios somos nada, pero que en Cristo somos más que victoriosos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Siéntese por un instante, aleluya, y no deje de adorar a Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Y hoy quiero predicar bajo el tema: no pierdas el rumbo. Amén, gloria a Dios. Di conmigo: no pierdas el rumbo. Y esta versión que leímos en la nueva versión internacional dice: por eso es necesario que prestemos, vean ahí, más que, ¿cómo dice ahí? Prestemos más a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. O sea que cuando yo no hago caso a lo que Dios me hace, hay una gran probabilidad de que puedo perder el rumbo, de que puedo perder el norte, de que puedo perder el enfoque. ¿Cuántos están aquí? Otra versión de New English Bible me gusta más, porque dice: es así entonces que estamos, oiga cómo dice la versión, estamos como obligados, estamos como obligados a escuchar con mucha mayor atención lo que se nos ha dicho, por temor a desviarnos del rumbo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando usted lee la palabra y usted se va al origen, al libro de Génesis, y se ve específicamente el capítulo 3, vemos la historia del hombre, vemos la historia de la humanidad. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de la humanidad. Vemos la historia de la desobediencia del hombre. Y hablando de la humanidad, y como consecuencia esta desobediencia de obedecer a los deseos de los ojos y escuchar conversaciones infructíferas, conversaciones estériles, conversaciones que no aprovechan para nada para el espíritu. En el verso 24 vemos la palabra, después de ver esta escena, cuando la Biblia declara y enseña que, aleluya, Eva, ¿verdad?, y Adán ponen una conversación con la serpiente, y la serpiente empieza a hablarle y empieza a decirle cosas contrarias a lo que Dios le había dicho. Entonces ellos vieron, entonces ellos escucharon, porque muchas veces el enemigo te quiere hacer ver lo contrario a lo que Dios te dijo, para que entonces tú pierdas el rumbo y pierdas el enfoque. ¿Cuántos están aquí? El enemigo usa tu situación para que tú veas tu situación y pierdas el enfoque. Pero mi enfoque no depende de lo que yo estoy viendo, sino depende de la dirección que yo llevo, porque yo voy a llegar a lo que Dios dijo. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre. Y en el verso 24 la palabra declara y dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente, al huerto del Edén, Dios puso querubines y una espada encendida que se revoltía, que se revolteaba, que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios ve que el hombre peca, Dios ve que el hombre desobedece, Dios ve que el hombre hace una transgresión, y como dice el verso 2, toda transgresión, toda desobediencia recibió su pago, recibió su retribución. Y como el hombre decidió obedecer a lo que estaba viendo, entonces Dios lo saca del huerto y Dios pone ángeles, Dios pone querubines para que guarden el camino. ¿Para que guarden qué? El camino. Para que guarden el camino, para que el hombre no pudiera llegar al árbol, porque si ellos comían de ese árbol podían tener vida
vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Otra versión dice que Dios puso querubines para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Y es que cuando el hombre al inicio desobedeció, él obedeció a las mentiras del enemigo, a las mentiras que el enemigo puso en su corazón. Y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, ellos se dieron cuenta de su situación, se dieron cuenta de su pecado, se dieron cuenta de su falta, se dieron cuenta de las consecuencias que habían tenido en vez de obedecer al Señor. ¿Cuántos están aquí? Entonces la palabra de Dios declara, y cuando usted lee ahí la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, y dice, aleluya, que el hombre se había desviado, el hombre había perdido su rumbo, el hombre había perdido su norte, porque Dios lo estableció para que se enseñoree. Dios le dio su imagen, Dios le dio su semejanza, Dios le dio la capacidad para, aleluya, nombrar a los animales. Dios le dio al hombre toda la capacidad que necesitaba para gobernar, aleluya, sobre la tierra. Pero el hombre, al escuchar lo que no tenía que escuchar, su camino fue desviado. Su nombre sea la gloria. Por tanto, el hombre perdió el enfoque. Por tanto, el hombre perdió el propósito real por el cual Dios lo había hecho. Y así hoy en día tenemos gente, hoy en día, aleluya, que no están en los caminos del Señor. Han perdido el enfoque, han perdido el norte, han escuchado la mentira del enemigo, y por eso Satanás lo tiene afuera, gloria al Señor. Y muchas veces el enemigo lo tiene aquí adentro, pero no lo tiene disfrutando de la vida plena que Cristo le ha ofrecido. Por eso en esta hora yo le estoy diciendo, es tiempo que con más diligencia pongamos atención a lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia. Su nombre. Mas sin embargo, antes de que el eterno Dios pusiera querubines para que protegieran el camino, que llevaran al árbol que conducía a la vida eterna, en el versículo 15 Dios declara una profecía, Dios declara una palabra profética, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Que el bueno es nuestro Dios, aleluya, porque ya Dios se había provisto del cordero, aleluya, antes, aleluya, de poner esa barrera. Y dice la versión, traducción del lenguaje actual, y dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tú y su descendencia y los tuyos, un hijo suyo, un hijo suyo. Escuche esto, había una palabra profética: un hijo suyo aplastará la cabeza tuya y tú le morderás el talón. Pero hay un hijo de esa simiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza. Por eso que cuando usted lee la Biblia hay una relación con esas mujeres que tenían propósito, que la mayoría eran estériles, porque el enemigo creía que haciéndole estériles iba a morfar el propósito. Pero él no entendía que la simiente no venía del hombre, sino que venía desde la eternidad, y fue injertada ahí en la mujer, porque esa simiente de la mujer iba a aplastar al enemigo. ¿Cómo se están aquí? Y ese hijo que aplastó la cabeza de Satanás, que el Señor lo reprenda, fue el Verbo encarnado, el Immanuel, el Dios con nosotros. Y la simiente de la mujer, el Mesías, va a aplastar la cabeza de Satanás. Aleluya, Dios lo profetizó. Y eso se hizo mediante la muerte y la resurrección de Cristo, como dice Hebreos 2, versículo 14. La palabra de Dios declara ahí mismo en Hebreo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, dije para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo y a Satanás. Lo que le estoy diciendo, que Cristo, mediante su muerte y mediante su resurrección, tomó el imperio, destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo y a Satanás. Lo que te quiero decir, que ahora el que gobierna, aleluya, y el que sabe cuándo tú te mueres, no es el diablo, sino es Dios el que tiene el imperio de la muerte. ¿Cuántos están aquí? Y Pablo, o el rabino Saulo, estudiado a los pies de Gamaliel, entendió esto y dijo en Romanos capítulo 16 verso 20: y el Dios de paz, dile, mi Dios es bueno. Oh, mi Dios es bueno. Eso, mi Dios es bueno. Él cambió, díselo, Él puso mis pies sobre roca firme. Él mi vida cambió.
quejaje. Y en vez de tú quejarte, tú le dices: mi Dios es bueno. Y los demonios se turban: mi Dios es bueno. Pero este hombre no quiere afinarse de lo que dice que es. Mi Dios es bueno. Mi vida cambió. Él puso mis pies sobre roca firme. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Amén. Den un aplauso a Dios. Aleluya. Gracias. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús, diga conmigo: amén. Hebreos capítulo 2, si lo quieren. El Dios de paz aplastará en brevemente a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz. El apóstol Pablo veía esto, aleluya, como el acontecimiento final en el futuro. En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, cuando Dios iba a triturar finalmente a Satanás y ellos iban a ser echados vivos al lago de fuego y azufre. ¿Cuántos están aquí? Hermano, y es de que al Jesús vencer, aquel que tenía el imperio de la muerte, no solo Jesús nos da la victoria, sino que ahora Cristo abrió ese camino para obtener la vida eterna. Cuando Cristo obtiene la victoria, Él no solamente vence a Satanás, sino que abrió ese camino que en Génesis capítulo 3, verso 24 fue cerrado. Y vamos a conectar Génesis capítulo 3, verso 24. El Eterno pone querubines para que protegieran el camino, para que el hombre no alargara sus manos y tomara del árbol que daba la vida eterna. Mas ahora Cristo dijo: yo soy el camino. Y el que come de mí tiene la vida eterna. Ya no hay necesidad de tener esos querubines protegiendo el camino, porque ese camino fue cerrado por el pecado. Pero vino uno que se encarnó y dijo: yo ahora soy el camino. Es por esto que le daré a ustedes vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Por eso es que el que tenga este camino, por torpe que fuere, no se va a extraviar. A su nombre. Por eso que cuando usted conecta Génesis 3:24 y ve lo que Jesús hace, Jesús abrió ese camino. Por eso es que Él es el camino, Él es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede llegar al eterno Dios si no es por Él. Porque el camino está abierto. Y el escritor de los Hebreos está aquí peleando, está batallando con los cristianos judíos de esta época. Porque no solamente en la época de ahora, sino que en esta época había entrado una filosofía y una cultura de entender que Jesús no era Dios. Y cuando usted lee la carta, la de los Hebreos, las epístolas de los Hebreos, es como una carta pastoral, él aconsejando de las consecuencias que iban a tener si descuidaban lo que ya habían entendido. Y en el verso 1 dice: por tanto, inicia por tanto. Es una exhortación y una obligación de que hoy más que nunca tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Porque hay un peligro inminente. Hay un peligro de que si nosotros hacemos caso omiso a lo que Dios estableció, hay un peligro que podemos deslizarnos. Hay un peligro que podemos, aleluya, caer en un error muy costoso. ¿Cuántos están aquí? Y en medio de esta argumentación, el escritor detalla la supremacía de Cristo. Él detalla la supremacía de Jesús como la revelación final de Dios y como superior a los ángeles, como superior a todo, porque en Cristo, aleluya, está
la plenitud, está la deidad, está, aleluya, corporalmente toda la plenitud de la deidad del Padre. ¿Cuántos están aquí? Es por esto que Él aquí hace un alto, es por esto aquí que Él hace un stop, es por esto, aleluya, que Él aquí, aleluya, le dice a la gente: ten tranquilo, y le voy a explicar de los peligros que acarrean al descuidar lo que Dios ha declarado en la palabra. Y la primera frase de este capítulo dice: por tanto es necesario que con más diligencia, escucha esta palabra, diligencia, dije diligencia la palabra, atendamos a las cosas que hemos oído. Nueva versión internacional, como se la dije. No sea que marchemos hacia la deriva. Y el escritor está usando aquí una comparación o una analogía a la frase y dando a entender cuando un barco está en el mar. Y dice que cuando un barco está en el mar, aleluya, y pierde el norte, pierde el enfoque, pierde las reglas que tiene que seguir de navegación, este barco puede hundirse. Porque hay reglas humanas que se tienen que hacer para que las cosas sucedan. Imagínese a alguien que diga: bueno, ¿por qué el barco no puede tener un hoyo? A mí, yo quiero que el barco tenga un hoyo, y le hace un hoyo al barco, el barco se hunde. Porque se sabe que no puede tener un hoyo, porque el agua entra. Y en los caminos del Señor la gente quiere hacer las cosas como le da la gana. Así es, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y Él dice: algún viento voluntario te puede llevar, casi sin notarlo, y te puede sacar de tu destino, puede sacarte del propósito. Por eso es que hoy en día, más que nunca, en este mundo lleno de desinformación, tenemos que prestar atención a las cosas que estamos escuchando. Tenemos que prestar atención a las cosas que están entrando a nuestro espíritu. No sea que nos deslicemos, no sea que nuestro barco se vaya como un barco sin rumbo y se vaya a la deriva. Hoy más que nunca tenemos que entender que si la palabra dicha por los ángeles, aleluya, y aquellos que no obedecieron, recibieron su retribución, cuanto más la palabra dicha por el Verbo encarnado, el Immanuel, el Dios con nosotros, el que no ha dicho, el que no ha prometido que está con nosotros, aleluya, el que no ha prometido que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad, aleluya, el que no ha dicho que Él es todopoderoso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Su nombre. En una ocasión yo estaba hablando con alguien y él se convirtió en muy teórico y me decía que no, que el Cristo histórico no era un Jesús, que eso fue en la historia y que hacía milagros y que ya Dios no habla, Jesús no habla, porque eso fue algo histórico, algo superficial. Y quiso pretender traer todas las teorías posibles que puso y quiso tratar de darme a entender. Y yo le dije: mira, varón, tú puedes decirme lo que quieras, puedes tratarme de entender lo que quieras, pero la voz que yo he escuchado, el Dios que yo he escuchado hablar, no hay nadie que me pueda negar que Dios es real. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Es que no podemos ver a Dios solamente con nuestro entendimiento. Tenemos que ver a Dios más allá de lo que nuestra mente puede imaginarse. Su nombre. No sea que nos deslicemos. Y este verbo se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento, del griego koiné. Y esta palabra deslizarse significa literalmente zafarse. ¿Qué es zafarse? Cuando tú llevas a alguien de la mano y se zafa de tu mano porque cree que ya sabe caminar a donde puede llegar. Y así hoy en día mucha gente se ha convertido independiente del Espíritu Santo, que le han soltado la mano a Él porque creen que ya pueden llegar seguro. Y Jesús dijo que Él dejó un consolador, que Él dejó un paracleto, que Él dejó al Ruach HaKodesh para que esté con nosotros, porque sin Él no podemos llegar. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero a través del Espíritu Santo podemos obtener la victoria. ¿Cuántos pueden decir
retomarla. Agárrale, no lo suelte, porque en Él está la vida eterna. Y esta expresión aquí se usa figuradamente para dar a entender nuevamente a lo que pasa cuando vienen esos vientos y tú no estás bien, aleluya, anclado en esa mano, en esa roca inconmovible que es Jesucristo. Porque cuando hay vientos, nuestra casa no se cae porque está sobre la roca. Y esto es una realidad que el escritor está dando como una advertencia real y palpable. Y este versículo nos presenta la difícil situación que estaban viviendo estos lectores de este tiempo, que se puede dar, aleluya, una comparación a lo que hoy en día se está viviendo. Hay muchos que han escuchado el Evangelio, pero ha venido una semilla de duda sembrada en su corazón y le ha querido robar lo que Dios ha dicho, como le robó a la primera pareja en el huerto del Edén. Porque el enemigo vino para matar, hurtar y para destruir. Todo lo que el enemigo hace con intención de matar, pero lo que Dios hace es con intención de darte vida. ¿Cuántos se ven aquí? Y parecía que esta gente aquí estaban listos, eran judíos, estos cristianos eran judíos, no eran gentiles. El escritor está hablando con judíos y parecía que ellos ya estaban listos para abandonar la fe en Jesús y reemplazarlo por cosas insignificantes. ¿Cuánta gente, aleluya, han tratado de reemplazar a Dios con cosas que han escuchado, que creen que lógicamente tienen más sentido? ¿Cuántos están aquí? Pero no sé usted, hermanos, aleluya, lo que le da vida a la iglesia, lo que le da vida, lo que le da sazón a esto, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Donde no está el Espíritu de Dios, es como que se vuelve algo monótono, seco, a su nombre. Y el escritor de los Hebreos estaba horrorizado ante esta perspectiva que estaba viendo, y le recordó a ellos, y hoy le quiero recordar a usted, que no importa lo que usted esté viviendo, experimentando en su vida espiritual, en su vida económica, en su vida matrimonial, en su vida física, lo que Dios dijo va a prevalecer. Si tú estás muerto, aleluya, o si Dios te prometió algo y tú eres muerto, Dios hará que sobreviva. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Es por esto que más que nunca abre el libro de la memoria. Llega a tu casa, abras, tiempo de abrir el libro de las memorias tuyas personales, y empieces a decirle a Dios las cosas que Él te ha prometido. Empieza a decirle: Señor, tú me hablaste. Señor, por más cosas que yo estoy viendo allá afuera, que la gente quiera hacerme dudar de tu amor, de tu misericordia, yo no me voy a zafar de tus manos. Yo cada día más me aprieto de ti, Señor, porque yo no te dejaré. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esta era la preocupación del escritor de la carta de los Hebreos, porque los lectores necesitaban escuchar el mensaje y la importancia de Jesús, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que lo han querido, aleluya, tratar de eliminar, de sustituir, de camuflajear, pero solamente Cristo, aleluya, es el que tiene la autoridad, aleluya, para mandar a calmar a los vientos. ¿Cuántos se dan aquí? Solamente en Cristo podemos tener la salvación, solamente en Cristo podemos tener la vida eterna, porque Él es el camino que nos conduce al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y el escritor de los Hebreos dice: aférrense a Jesús. Jesús, tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos, porque Él es el todo de nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Por eso Él dice: tienen que prestar atención. Pay attention. En inglés dice HID, H-I-D. Dice que tienen que prestar atención sin perder ni un mínimo detalle. ¿Cuántos están aquí? Porque hay palabras que vienen con una intención muy buena, pero hay un mensaje camuflajeado que viene con la intención de robar tu fe y tu esperanza en Jesucristo. Por eso hoy en día tú tienes y yo tengo que filtrar todo lo que llega.
Yo puedo escuchar, puedo oír todas las cosas, pero no todo llega a mi espíritu. Por eso le decía, tenemos que filtrar las cosas, ya sea desde un punto de vista teológico, ya sea desde una palabra de afuera de alguien, aleluya, que te ve afuera y te dice, pero mira lo que te está sucediendo. Hay palabras que vienen con la intención de hacerte creer que Dios te olvidó, pero hoy más que nunca es necesario que tú pongas atención a lo que Dios te ha dicho, porque si no pones atención a lo que Dios te ha dicho, te puede deslizar. ¿Cuántos están aquí? Y como el Hijo es sumamente grande y está destinado al triunfo final sobre sus enemigos, los lectores de esta carta tenían que prestar sumamente atención. Y el peligro de alejarse en griego es paraiomet, y es una palabra que se usa una vez aquí en el Nuevo Testamento, paraiomet, para que los lectores entendieran la relevancia de este mensaje, porque él estaba lidiando no solamente con gente que estaban entre dos aguas, sino con gente que estaban inmadura y su nivel de crecimiento espiritual estaba muy lento cuando adoran a Dios. Por eso el autor le dice, y él está teniendo en mente, quizás, aleluya, según algunos estudiosos, lo que dice la versión Septuaginta en Proverbios 3:21, que dice, hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y guarda el consejo, como habla el proverbista. Y el original enfático y expresivo de esta palabra que hemos visto aquí, me encanta la versión que estamos viendo aquí, la nueva versión, aleluya, del inglés, New English Bible, que dice, es así entonces que estamos obligados. No te da como una opción. Esta versión dice, tú estás obligado a escuchar, porque a la gente no le gusta que lo obliguen, pero se someten al sistema cuando el sistema lo obliga. Se someten a la ley cuando la ley lo dice. Se someten a todas las cosas, pero a las cosas espirituales a la gente no le gusta obligarse. ¿Seguimos aquí? Es así. Entonces, si cuando nosotros no obedecemos las cosas del mundo, hay consecuencias, ¿cuánto más las cosas espirituales? Su nombre. Por eso él dice aquí, no le doy opción. Ustedes están obligados. Ustedes quieren salvarse, quieren ir para el cielo, tienen que estar obligados a escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos se ven aquí? Su nombre. Con mucha atención. Yo tengo que prestar atención a lo que me han dicho, por temor a desviarme, por temor a salirme del rumbo, por temor, aleluya, a perder el enfoque, el norte, por perder, aleluya, lo que Dios ha dicho. Yo no puedo perder el norte, tengo que seguir al blanco, a la soberana, al próximo, al blanco, a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Porque no prestar atención a la palabra tiene consecuencias. Cuando usted no presta atención a una luz y se come el semáforo, le tiran la foto. Si dicen 25 y usted va a 40, se le olvidó, le dan el ticket. No hay excusa. Usted va donde el juez, y si le dice al juez que usted no estaba poniendo atención, hasta la licencia le quita, porque dice usted no está poniendo atención. ¿Cuántos están aquí? No hay excusa. ¿Cuántos adoran a Dios? Así somos delante de Dios, inexcusables. Pero Dios me entiende, claro que sí. Y escuche esto, él dice, prestar atención. Con más diligencia atendamos, dice esta versión. Otra versión dice escuchar. Obligados a escuchar. Escuchar. Porque la diferencia entre oír y escuchar puede ser muy notable. Oír significa nada más que usted perciba sonido que no demanda ninguna creación o ninguna opción. Yo estoy oyendo, pero no cambian mi vida. Y ahí sí hay gente que están en la iglesia, oyen mensaje, oyen predicación, oyen a Dios hablando y no lo escuchan. Y Dios quiere que tú lo escuches. Ya Dios no quiere que tú lo sigas oyendo. Es tiempo de escuchar a Dios. Porque el escuchar demanda acción. ¿Alguien está conmigo? Escuchar significa prestar cuidadosamente atención a los sonidos y luego moverme de acuerdo a lo que estoy escuchando. El oír no produce cambio. El oír entra y sale, pero el escuchar produce
Carrera, sigue ahí, está oyendo y no está escuchando. Pero alguno a usted le dice, y ahí escucha y se levanta. Dios quiere levantarte. Y este escritor de los Hebreos dice nuevamente, y él no le dice a ustedes, él dice atendamos, él se incluye ahí. Porque no solamente para allá, sino también para acá. Él está diciendo, tenemos. Es una obligación, aleluya, de que pongamos atención a lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Y gloria a Dios porque Dios habló hoy. Dios le dio profecía a las personas. Dios te ministró. Es tiempo de que tú te muevas conforme a lo que Dios te ha dicho. Y si Dios te ofreció un plato de filet mignon, ¿verdad? No te conformes con patitas de gallina, a su nombre. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Hoy más que nunca necesitamos escuchar atentamente la palabra de Dios para que Dios nos guíe. Y hay un error que muchos caemos, y es de que leemos tanto que descuidamos la lectura de la palabra de Dios. Y el escritor dice atender, tenemos que atender la palabra de Dios más que nunca. Más que nunca tenemos que prestar atención a la palabra. Y ojo con esto, los que están aquí, escuchen. No podemos quitarle el lado espiritual a la palabra de Dios. A la Biblia usted no le puede quitar los milagros. A la Biblia usted no le puede quitar las sanidades. A la Biblia usted no puede quitarle los prodigios. A la Biblia usted no le puede quitar las experiencias sobrenaturales. ¿Cuántos se ven aquí? Aleluya. A la Biblia, aleluya, usted no le puede quitar esto. ¿Por qué? Es como usted comerse un plato sin sazón. Quizás se siente lleno, pero se lo va a empalagar. Su nombre. Quizás te puedas sentir contento, lleno, aleluya, pero puede haber un peligro en tu vida. Y hoy más que nunca hay tanta información afuera, y es algo que a veces me preocupa. Porque cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, desde un punto de vista histórico, la mayoría de historiadores no le interesa los milagros, no le interesa, lo dicen así. Cuando leemos la Biblia y encontramos que Jesús hizo un milagro, tachamos eso no nos interesa. Vemos que Pedro hizo esto, eso no nos interesa de la Biblia. Vemos que Jesús hizo lo otro, eso no nos interesa de la Biblia. A los historiadores no les interesan los milagros, lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo. Pero imagínense ustedes, aleluya, quitarle el sazón a la palabra de Dios, quitarle, aleluya, lo que transforma, quitarle al Dios que sana, al Dios que levanta, al Dios que le dice a aquel paralítico levántate y él se levanta, aleluya, al Dios que le dice a los que están endemoniados, mira, sé libre, y los demonios, aleluya, los suelta. ¿Cuántos están aquí? Aquel que hace al ciego ver, al cojo andar, aleluya, al cautivo lo libra de la aflicción, aleluya, aquel que transformó el agua. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquel que multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo quitarle el lado espiritual, aleluya, a la vida? Si usted ha sido un testimonio de Dios, si usted ha visto a Dios orando a través de su vida, por eso hoy más que nunca debemos de estar obligados a escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. Su nombre. Y creo fielmente en la palabra de Dios, que es vida, que es eficaz. Y hoy en día más que nunca tenemos que estar atentos y activos y ver el humanismo que se está filtrando dentro de la iglesia, ver el ateísmo que se está filtrando dentro de la iglesia, ver el gnosticismo que se está filtrando dentro de la iglesia, la incredulidad, la apatía y la sequedad espiritual. Somos poder y sabiduría. Queremos un Dios de sabiduría, aleluya, pero un Dios de poder, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que cuando tú lees este libro es como si tú estás desnudo frente a un espejo y te dice y te habla. Más que nunca hoy en día debemos de poner atención a la palabra que hemos oído y no dejarnos engañar por doctrinas de demonios, doctrinas de errores, aleluya, porque hay dos puntos, aleluya,
que tenemos un gran desafío. Aquellos que quieren negar lo que Dios ha hecho y aquellos que no quieren estudiar lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos están aquí? Es un gran desafío. Por eso Pablo, aleluya, aquel rabino estudiaba los pies de Gamaliel. Él pudo encontrar un camino más excelente, porque todo lo que él había leído, todo lo que él había escuchado, ahora se había tornado en vida. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Y cuando perdemos el enfoque de Cristo, podemos, aleluya, perder el enfoque. Podemos perder el rumbo. La iglesia hoy en día, a nivel mundial, hermano, con todo respeto, en muchos lugares, en gran mayoría, ha perdido el norte. La iglesia ha perdido el rumbo. Y no estamos hablando de poder y sabiduría. Estamos hablando a nivel general, una declaración generalizada. El propósito de la iglesia es dar vida. El propósito de la iglesia es dar vida. El propósito de la iglesia es predicar a Cristo crucificado y decirle a la gente que está atada allá afuera sin fe y sin esperanza que hay un camino, que hay una solución que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos perder el enfoque. No podemos perder el propósito. ¿Para qué Dios nos estableció aquí en este lugar? ¿Para qué Dios nos estableció aquí en esta comarca? ¿Para qué Dios te salvó a ti en tu familia? ¿Para qué Dios te trajo a ti, aleluya, de tu casa? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo contigo. No pierdas el norte. No pierdas el rumbo. No te desenfoques del propósito al cual Dios te ha llamado. Sé que han sido fuertes los vientos que te han querido sacar del camino por el cual tú andas, pero hemos elegido el camino angosto para andar. Y este camino, aleluya, sé que es difícil, pero la Biblia me da una esperanza y me dice que no importa, aleluya, que yo puedo ser el torpe de lo más torpe, pero si me mantengo en este camino, yo no me voy a perder, porque estoy agarrado de los brazos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay ministerios que han perdido el norte y el rumbo y se han enfocado más en hacer que en el ser, y Dios nos está hablando. Tenemos que enfocarnos más en ser que en hacer. Esta palabra la hemos recibido en estos días. No podemos perder el enfoque, el rumbo como iglesia, como individuo, como hombre que Dios y mujeres ha llamado para este tiempo. Jesús es la solución. Jesús, Jesus, Yeshua, no importa cómo tú le llames. Si la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y estamos en un mundo donde necesita esperanza, en un mundo donde se necesita fe, donde se necesita amor, donde se necesita, aleluya, ese mensaje que cambia, que transforma. Hoy más que nunca tenemos que escuchar cuál es la visión, cuál es el enfoque de la iglesia. ¿Para qué Dios me trajo aquí? Olvídese ya de sus problemas, de sus necesidades. Si es por esto, hermano, nadie se pone, aleluya, a hacer las cosas. Si yo me enfoco en lo mío, aleluya, tantas cosas que quiero hacer y puedo hacer y quisiera lograr, pero no es el propósito. Quizás moriría, aleluya, logrando muchas cosas, pero no fue el propósito para el cual Dios nos llamó. Dios nos está llamando porque la mies es mucha. Es tiempo de salir del confort. No sea que nos deslicemos, porque un poco de levadura, un poquito, aleluya, de levadura leuda toda la masa. Un poquito puede ser un peligro. Un resbalón puede ser un peligro. Pero lo bueno es que Jesús es como ese GPS, que aunque tú tomes decisiones incorrectas, Él vuelve y te restablece. Pero lo bueno y lo interesante es de que si el GPS te decía que tú llegabas en 1 hora y tomaste una salida, vas a llegar, pero quizás en 1 hora y media. ¿Alguien está conmigo? Y si sigues tomando salida donde no debías de tomar, vas a llegar, pero ahora vas a hacer en 2 horas. Y si tomas otra salida y quieres hacer lo que te da la gana, Él te va a volver a traer el camino, pero ahora no va a ser en 2 horas, sino en 3. Y eres una que Él quería que llegaras. Si no me crees, pregúntale a los
los hijos de Israel, que se mantuvieron 40 años ahí dando vueltas, aleluya, aleluya, ahí en el desierto. Otro dice que no fueron 40, otro dice que fueron 33, otro dice que fueron 37. Pero el punto interesante aquel día que se mantuvieron ahí dando vueltas en el mismo lugar, aleluya, y no avanzaban. Por eso Dios te dice, aleluya, no pierdas el enfoque. Si hay voces que te van a decir, detente aquí, haz una parada aquí, pero no es tiempo de detenerse, porque recuerden lo que le pasó al joven profeta cuando se detuvo, cuando se sentó, cuando se paró. Aleluya. La iglesia no puede detenerse. ¿Estamos aquí? Así dice el Espíritu de Dios a la iglesia. Estamos obligados a escuchar con atención lo que la Biblia dice. Es un reto que Dios nos hace, poder y sabiduría en este siglo, en esta nueva temporada. Esto es un nuevo comienzo. Dios habló desde el inicio, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Dios me permitió que yo pudiera estar de pie, un nuevo comienzo. Pero nos vamos a levantar en ese enfoque, a hacer lo que Dios ha dicho, a transformar vidas, para que la gente entienda y el mundo sepa que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, que solamente Cristo levanta, solamente Cristo salva, solamente Cristo es la solución y es lo que la humanidad necesita. Jesús, Jesús, ¿cuánto pueden decir amén? Porque en Él podemos tener vida eterna. Llega lo que dice el verso 4 y termino. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo Dios lo testificó? Con prodigios, con señales, con milagros y repartiendo el Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Es otra cosa, es el que Dios quiera, pero Dios le cogió con nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le dan a Dios? Entonces tenemos que predicar a Cristo con prodigio, con milagros, con el Espíritu Santo. Y el milagro no es que se levante un paralítico. Para mí el milagro es que el paralítico cambie y se transforme. Porque hay gente que está en la calle que Dios hizo milagro. Hay gente que está en los puntos que Dios lo levantó, pero Dios no lo transformó. Entonces el milagro que queremos que Dios empiece a hacer en nuestra casa no es que solamente Dios te bendiga financieramente, sino que Dios cambie y transforme los corazones de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Hechos capítulo, aleluya, 4 y 5, que cuando los apóstoles predicaban, capítulo 3, aleluya, la gente se convertía, porque ellos predicaban como que alguien que tenía autoridad, como Jesús. Incluso ellos mismos, los reyes decían, a Pablo le dijeron en una ocasión, oye, por poco tú me persuades a ser cristiano. Es nuestra oración que la iglesia no pierda el enfoque. No pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Así te dice el Espíritu en esta hora. Dios nos ha llamado para cosas grandes. No pierdas el enfoque. Es necesario. Es necesario. Yo estoy obligado. Yo estoy necesario a obedecer a lo que la Biblia dice. Es tiempo que yo tengo que hacer un análisis, aleluya, interno, un análisis interior para ver qué es las cosas que yo estoy haciendo, que la Biblia me dice que tengo que hacer, por la cual no estoy viendo resultados. En su nombre. Tengo que hacer, ver, Señor, desnúdame, muéstrame, háblame. Porque en Cristo somos más que victoriosos. En Él, solamente en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios en esta hora. Dios ha prometido. Es tiempo de analizar nuestro camino para no perder el rumbo ni el enfoque. ¿Para qué Dios te trajo? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te trajo a esta ciudad? Aleluya. ¿Para qué Dios te tiene aquí en esta tierra que fluye leche y miel? Aleluya. Que hay crisis y a la gente le llegan comida de todo, esperando otro cheque, otro estímulo, orando, aleluya. ¿Cuántos por aquí, por allá? 600 se van, aleluya, ¿sabes?
ha traído con un propósito. Y es mi oración que cada uno de ustedes sean prosperados en todo. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso y pónganse de pie. Aleluya.